Hola, mi nombre es Camilo José Barguil Galeano y hoy les estaré hablando sobre los genes SOX. Debemos tener en cuenta unos conceptos clave, por ejemplo, el proceso de neurulación, el cual la notocorda induce cambios en el ectodermo debido a la activación del factor de crecimiento de fibroblastos, formándome una placa neural. Dicha placa va a formarme unos pliegues neurales debido a la mitosis de estas células del ectodermo. Por lo tanto, me crea también las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural me van a hacer una extensión convergente. ¿Para qué? Para que se me cierre los pliegues neurales y se me forme un tubo neural. Al formar el tubo neural vamos a tener dos cavidades, o también llamadas neuroporos, uno craneal y uno caudal. El craneal debemos recordar que se cierra alrededor de los 25 días y el caudal hacia el 27 días. Listo. Después del cierre de estos neuroporos, las células del tubo neural o las células neuroepiteliales van a producir una serie de mitosis formándome unas vesículas, dentro de las cuales encontramos unas vesículas que se crean de forma muy rápida y otras que se forman tardíamente. ¿Sí? Por ejemplo, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y a partir del prosencéfalo primario se va a producir un prosencéfalo secundario que me va a dar inicio o a la creación del telencéfalo, las vesículas ópticas y el mesencéfalo que viene del mesencéfalo, y el metencéfalo y el mielencéfalo que provienen del romboencéfalo. Entonces, ¿qué son los genes SOX o los genes maestros, o también llamados genes de la caja homeótica o home box? ¿Sí? Estos son los genes que determinan qué estructura van a aparecer en cada segmento del embrión, por ejemplo, en la parte craneal o en la parte caudal, asegurando que se expresen en el orden correcto. Por ejemplo, los pares craneales, que unos provienen del bulbo raquídeo y otros provienen del puente, y otros también se generan a partir del mesencéfalo. ¿Listo? Entonces, esta diferencia de expresión se va a dar porque estos genes están agrupados en unos operones. ¿Listo? Estos operones, llamados también secuencias RARE, se activan por el ácido retinoico. ¿Listo? Y también tenemos que tener en cuenta de que la caja homeótica o la home box me va a codificar para el homodominio, ¿sí? O la que tiene una estructura de hélice vuelta a hélice que reacciona junto con el ácido retinoico. ¿Listo? La caja codifica el homodominio. ¿Listo? Y este homodominio va a ser una secuencia encargada de unirse al ADN. ¿Ok? Encontramos también que la activación debe hacerse de 3 a 5' o de cráneo a la parte caudal. Y también recordemos que es dependiente del ácido retinoico. ¿Listo? Aquí tenemos la representación de estos segmentos de los genes SOX. Los genes SOX van a transcribirme para producirme o para tener una secuencia promotora o RARE, otra secuencia que es la home box, la cual me va a transcribir una serie de proteínas o de aminoácidos llamada dominio home. ¿Listo? Estos homodominios van a estar unidos a los factores de transcripción para que se expresen los genes, como por ejemplo los genes de las rombómeras. Estas serían las rombómeras. Serían segmentos a nivel del romboencéfalo que van principalmente a crearme a los nervios craneales, músculos y también a cavidades óseas o cartilaginosas, recordando también de que se me van a formar antes que todo los arcos faringeos. ¿Listo? Aquí tenemos la estructura y cabe recalcar que va a ser una activación de 3' a 5'. ¿Por qué? Porque el embrión va a tener diferentes niveles de ácido retinoico repartidos por todo el cuerpo, siendo mucho más alto a nivel caudal y en menor concentración a nivel craneal. Esto tiene una razón y es porque los genes craneales que responden a niveles bajos de ácido retinoico, ¿sí?
y los genes caudales requieren niveles más altos de ácido retinoico, debido al aumento de varias enzimas defensivas, como por ejemplo la CRAB-P1, ¿sí? Para poderse activar. Por lo tanto, va a haber una respuesta inhibitoria para evitar de que se formen órganos nervios donde no deben de crearse. Y cabe recalcar de que estas secuencias de los genes OX se encuentran en el cromosoma 2, 7, 12 y 17. Bien, hablemos ahora sobre el ácido retinoico. El ácido retinoico proviene de la sangre materna. Esta sangre materna entra hacia la cavidad de la placenta y es recibida por la proteína de unión del retinol, ¿sí? Que me va a continuar el proceso llevándola hacia las células del feto. ¿Listo? Al llevarla a las células del feto por la proteína unidora de retinol celular, esta me va a transportar por el citosol hasta las enzimas que me van a producir el ácido retinoico, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a encontrar que unas van a tener unas células, pues las células van a tener un CRABP1 y otras no van a tener CRABP1. ¿Listo? Por lo tanto, esta proteína, ¿sí? Si se encuentra, me va a inhibir la expresión del gen. Por lo tanto, no se va a dar la creación del órgano o del nervio. Por lo tanto, en otra célula que no tenga esta proteína, ¿sí? Se va a unir hacia otras proteínas, por ejemplo, la receptor nuclear de ácido retinoico o RAR, y también vamos a encontrar al receptor X de los retinoides, ¿sí? Si el retinol entra hacia una célula que tenga estos receptores, se va a activar la expresión de genes específicos. Por lo tanto, va a haber una transcripción y por lo tanto se va a crear el órgano. Bien, hablemos ahora sobre la regulación molecular de la médula espinal. Entonces, encontramos que va a haber una expresión de PAX3 y PAX7 en la placa neural, ¿sí? Que van a estar acompañadas de homeodominios. ¿Por qué? Porque están creando tejido nuevo. ¿Listo? El patrón es alterado por el gen SHH expresado en la notocorda, ¿sí? Y también vamos a encontrar a las proteínas morfogénicas óseas 4 y 7 que se me van a expresar en el ectodermo no neural, o sea que va a ser como un tipo de barrera para que las células neuroepiteliales no proliferen más allá del tubo neural. ¿Listo? Encontramos entonces que cuando se expresa el gen SHH, los genes PAX3 y PAX7 dejan de expresarse en la parte medial o en la parte ventral de la placa neural. Cierto que es influenciada por la notocorda debido a las proteínas morfogénicas óseas. Y encontramos que en las placas alares se va a mantener la expresión de PAX3 y 7, lo que no pasa en la placa basal, ¿sí? Por lo tanto, se va a irse formando hacia las partes más craneales una placa alar donde van a surgir las neuronas sensitivas y una placa basal, la cual va a estar encargada de todas las neuronas motoras. Bien, ahora hablemos sobre el exceso de ácido retinoico. El exceso de ácido retinoico es muy peligroso hacia el proceso del embrión, ¿sí? Por ejemplo, por medicamentos para el acné, como por ejemplo la isotretinoína, ¿sí? Que es un teratógeno, debido a que va a afectar a los genes que se expresan más cranealmente. Por lo tanto, podemos hablar de que, por ejemplo, el par número 12 podría crearse a partir del puente, sabiendo de que esto no es lo correcto, debido a que al nervio, el 12, el 12avo par, nace a partir del bulbo raquídeo. Entonces vamos a encontrar afectaciones como por ejemplo la microtia o la anotia
malformaciones craneales y faciales, porque debemos recordar que estos genes interactúan con las rombómeras. Encontramos micrognatias, ¿sí? Anomalías de los arcos aórticos o también anomalías del sistema vascular y también malformaciones del sistema nervioso central. Recordemos también que el ácido retinoico tiene un efecto inhibitorio hacia el factor de transcripción AP1, ¿sí? Por lo tanto, si este factor de transcripción es inhibido, el ácido retinoico puede continuar con la transcripción y además debemos reconocer de que AP1 tiene una función de proliferación, diferenciación, migración, transformación, supervivencia y apoptosis en otros procesos celulares. Por eso, su inhibición es muy peligrosa, debido a que van a estar activas metaloproteinasas que van a generar cambios en los tejidos. Muchas gracias.